Sean bienvenidos nuevamente a esta sección Espacio Yucatán, Historia y Costumbres, en colaboración para tu mundo. Hoy vamos a platicar de un edificio ciertamente histórico, pero más que en sí del edificio, sino de la leyenda o del relato que da origen a su nombre. El edificio en sí es la Casa del Diezmo, una casa que se encuentra pegada al barrio de Santa Lucía, y el relato lo tomamos del libro Leyendas de Mérida, del quien fuera cronista de la ciudad, ya fallecido, don Renan Irigoyen. Nuestra historia se centra aproximadamente, por los datos que se pueden deducir del relato, en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, en la segunda mitad de los años 1700. La ciudad de Mérida, como muchos bien saben, cuando se funda, los que son los conquistadores los españoles se sitúan alrededor de lo que es la plaza principal, y todo lo que hoy conocemos, que es parte del centro y que son conocidos como los barrios, como San Juan, Santiago, San Cristóbal, La Ermita, etcétera, etcétera, eran conocidos como pueblos de indios. Allá habitaba la población indígena y estaban en ese momento fuera de la ciudad, pero conforme fue expandiéndose a través de los decenios y de los siglos la ciudad, los españoles y los criollos y los mestizos empezaron a ocupar esos barrios, y la población indígena se fue yendo para las afueras. En la época de nuestro relato, uno de los barrios que se dirigían era Santana, que en aquel entonces era nuevo. Pues bien, el cacique de Santa Lucía era un señor llamado don Joaquín Tuyú. Por lo que se infiere del relato de don Renan, era una persona pues acaudalada con dinero. Los caciques, pues al final de cuentas, tenían propiedades, tenían ranchos, tenían pues formas de hacerse de economía. Y este era el caso de don Joaquín Tuyú. Don Joaquín se casó con una mestiza de nombre Catalina, al parecer fruto de los amores del hijo de un encomendero con una joven indígena, y de ese matrimonio nacieron 8 hijos, de los cuales destacaba por su belleza Dolores, Loló, como le decían familiarmente sus amigos y su familia, que según el relato de don Renan sacó pues el beneficio de ambas razas, por decirlo de una forma, tanto de conquistadores como conquistados, puesto que él menciona que sacó la prestancia de los cupules de Valladolid, así como la gracia de andaluza de las sevillanas. Esta Dolores, o Loló, como le decían, era pues la consentida de don Joaquín y pues el orgullo de la casa, ¿no? En esas épocas se celebraron las primeras fiestas de carnaval. Mérida tiene uno de los carnavales más antiguos de México y de las Américas, que después del de Campeche es el que le sigue, con pocos años de diferencia. En otra ocasión hablaremos también tanto de los barrios como de los carnavales de Mérida. Pues se celebraron los primeros y precisamente, como dice don Renan en su relato, se celebraron en la plazuela de Santa Lucía. Se hicieron bailes, saraos y entretenimientos en españoles, pero también hubo un día donde se celebraron una de las primeras vaquerías que se habían sido desplazadas de las haciendas, de las haciendas ganaderas. Todavía no era el auge nequenero, donde se habían originado. De allá viene su nombre, vaquería. Era una fiesta de vaqueros, y en ese carnaval se realizó un baile de vaquería con jarana y etcétera, ¿no? Entre las danzantes, la que destacó obviamente por su belleza y por su gracia fue Loló. Se acostumbraba a decir de don Renan que en esa época se empezaban a dar lo que se conocen en las vaquerías como prendas. Los caballeros a las danzantes que bailaron con más gracia y con más elegancia les daban su sombrero en prenda, y después
lo recogían en rescate, entregando un doblón, no sé si una moneda. Obviamente las que pues se destacaban más por su gracia, pues eran las que tenían, pues les colocaban en la cabeza torres de sombreros, y Dolores no fue la excepción. Entre los sombreros que recibió había uno que destacaba por un delicado perfume, lo que daba a inferir que el propietario de ese sombrero era una persona de pues, tal alcurnia, ¿no? Fueron rescatando los sombreros y hasta el final quedó ese con la incógnita e intriga de Dolores. Hasta el final del baile se presenta un joven vestido de mestizo, muy garboroso, con buena prestancia, buena presencia, y en vez de entregar el clásico doblón, le entregó una medallita de oro de la Virgen del Pilar con una nota que decía: paso por ella después. Dolores, aún más intrigada, se queda con la medallita, pasa toda la cuaresma, y para el Jueves Santo se acostumbraba a hacer una procesión del Cristo de la Conquista, una procesión alrededor de la plaza principal, donde voluntarios iban cargándolo, se iban pues turnando para cargarlo en la procesión, e iban encapuchados, así era la costumbre en esa época. Obviamente, en una época en donde pues, eran pocos los entretenimientos, pues las funciones religiosas eran de los que más gente atraían, y obviamente el pueblo se volcó a esa celebración. Cuando Dolores, que estaba presente, se le acerca a uno de los encapuchados, se destapa, le toma la mano y le dice: para la Pascua paso por la medalla, y se retira. Precisamente ese domingo de Pascua estaba Dolores paseando en su casa, en esa casa que después se conoció como del Diezmo, que por la descripción se encontraba enfrente a la ermita de Santa Lucía, en aquella época ermita, y el cementerio al lado de la ermita, donde actualmente se puede ver un pórtico de piedra labrada. Allá estuvo el primer cementerio de la ciudad, antes de que fuera sustituido por el actual cementerio general, que fue fundado alrededor de 1810. Y enfrente, lo que he podido leer, se infiere que de las casas de donde están los portales, que no existían en esa época, fueron posteriormente construidos, está la primera casa de la esquina de la plaza. La siguiente entiendo que es la casa del Diezmo. Actualmente la ocupan locales comerciales y un estacionamiento bastante grande. Y esa casa tenía tanto la fachada en la 60 como salida, por la parte de atrás daba a la calle, lo que conocemos actualmente como la calle 62, y contaba con un gran huerto donde se estaba paseando ese día Dolores, precisamente en la parte de atrás, donde actualmente da la calle 62, cuando de repente de los matorrales sale el galán. El galán, al final de cuentas, no era otro que el alférez Alberto de Pino y Santiago. Era un alférez del ejército español que se había prendado de Dolores. Don Joaquín nota cambios en el comportamiento de su hija y se decide espiarla. Menciona a don Hernán que don Joaquín tenía un profundo rencor, y con razón, hacia los españoles, criollos, en fin, a lo que era la raza conquistadora, por decirlo de alguna forma. No dice en qué situación lo sorprende, porque al final de cuentas lo sorprende precisamente del huerto donde ellos tenían sus encuentros. No se sabe si nada más los vio y actuó así, o los encontró en situaciones comprometidas, no lo sé. Nada más dice que desenfunda el machete con el que acostumbraba a llevar en su cintura y arremete en contra de la pareja. A Dolores la mata y el alférez queda pues gravemente herido. Inmediatamente el servicio de la casa introduce a Dolores dentro de la misma, y posteriormente
cuando celebran los velorios demás, mencionan que murió a causa de un accidente. El alférez no muere de las heridas, pero lo curan para posteriormente encerrarlo en una pieza, en una segunda planta en la parte posterior de la casa, donde lo dejan morir de hambre y de sed. Al alférez, simple y sencillamente, al no pasar revista en los pases de lista del cuartel, le terminan dando de baja por desertor, y pues por lo que se entiende no hay ninguna investigación. Pasan los años, la familia de don Joaquín Tuyuk se muda al barrio Santana y su casa de Santa Lucía la da en renta a un español. Con el paso del tiempo, ya anciano, don Joaquín, y enfermo, y además abrumado por su conciencia, por el terrible crimen que cometió, sobre todo en contra de su hija, se confiesa ante un fraile. Este la absuelve y ambos determinan que las rentas de esa casa donde ocurrió la desgracia sean destinadas para la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia, a manera de diezmo. Y a partir de ese momento, la casa es conocida como la Casa del Diezmo. Ciertamente, pues es una historia, pues no deja de estar revestida de leyenda, pero no por eso es menos interesante. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.